Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Buenas tardes con todos. Como menciono, repito, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que en este caso vamos a hablar sobre causas de los problemas ambientales. Antes de empezar, quiero mencionar que em, de deberes, en este caso, solo tengo de una persona, en los cuales recuerden que si todavía no entregan deberes, em, no importa que estén atrasados, deben enviar, ¿no? Porque como menciono, solo he calificado y solo tengo de una persona. Entonces, por favor, entreguen deberes porque si no, no tengo cómo calificarles, ¿no? No tengo cómo calificar por ejemplo, como solo tengo de Steven Angusha, nada más. De él tengo notas. De ahí, Michael Ayarza, no tengo notas. De Leonel Barrera tampoco tengo notas. De Sergio, sí, Sergio sí tengo notas. Y de Guacho Fausto Pérez también tengo notas. Por favor, Michael Ayarza y Leonel Barrera. Dicen a mí me faltan unas todavía, ya las subo. Ya, ya, con gusto, ¿no? Igualense en las tareas que les faltan. Como menciono, no importa que la tarea está atrasada, envíen nomás, no hay problema. Y listo. Ya les- Cuanto a las notas. Vamos ahora a seguir con la clase. Recuerden que estábamos hablando sobre las causas de los problemas ambientales. Mencionábamos que una de las causas de los problemas ambientales era la contaminación de la atmósfera. Recuerden que también les mencionaba que la atmósfera es el recurso natural en que los problemas ambientales se evidencian con facilidad. La atmósfera se podría decir que sería la más afectada en este caso por la contaminación y nosotros somos los que provocamos, recuerden, esta contaminación. Aparte de eso, existen gases contaminantes que todos van a nuestra atmósfera. Mencionábamos tres gases contaminantes, en los cuales decíamos que era el CO2 o también llamado dióxido de carbono. Mencionábamos al metano y mencionábamos los CFC, que era el clorofluoruro carbonado, ¿no? A eso le mencionábamos. CFC como clorofluoruro carbonado. Recuerden que los clorofluoruros carbonados provienen de aerosoles. También recuerden que la contaminación, otros, otros que contaminan la atmósfera son los climatizadores y los refrigerantes también. En el metano, que es el CH4, el metano es procedente de los residuos ganaderos y agrícolas. Y el CO2, también llamado dióxido de carbono, en cambio es procedente de la combustión del petróleo y sus derivados. En cuanto a la destrucción de la capa de ozono, pues tenemos otras, como mencionaba, es otra causa de los problemas ambientales, la destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono, en este caso, mencionaba yo que tiene la función de filtrar y disminuir la llegada de luz ultravioleta a la Tierra. Recuerden que nuestra capa de ozono, debido a muchos contaminantes que, que provocamos en este caso los seres humanos, pues nuestra capa de ozono ha empezado en este caso a tener orificio, por el cual recuerden que entra más, se podría decir, en mayor cantidad los rayos del sol y por ello nos afecta, ¿no? Recuerden que les mencionaba que nos puede dar cáncer a la piel, debido a también mucha radiación, nos puede dar
¿cómo se llama? Bueno, cáncer a la piel es uno, de ahí el otro se me va la otra enfermedad que nos puede dar. Pero bueno, y entonces por ello, en este caso, nuestra capa de ozono es muy importante, ya que nuestra capa de ozono cumple con la función de filtrar o disminuir la llegada de la luz ultravioleta a la Tierra. Entonces, esta luz ultravioleta, estos filtros solares, perdón, estos rayos solares, lo que nuestra capa de ozono realiza es pues filtrar, ¿no? Como que disminuir en este caso eh, los rayos X que llegan a la, a la Tierra. Dicho esto, el uso de ciertos compuestos como los fertilizantes agrícolas, los refrigerantes o compuestos de envase en spray reducen esta concentración del ozono. También en este caso los rayos ultravioletas atraviesan en mayor cantidad, como mencionaba, a nuestra capa de ozono. El primer agujero, en este caso en la capa de ozono, Sur- surgió hace varias décadas. Como mencionaba, recuerden que les decía que a través de los seres humanos hemos provocado esta contaminación y por eso hemos provocado que nuestra capa de ozono tenga un agujero, ¿no? En este caso, el agujero o el primer agujero de la capa de ozono surgió hace varias décadas y su aparición se debió a las emisiones nocivas generadas por el ser humano. Según estudios, en este caso de científicos, del Servicio de Vigilancia Atmosférica, este agujero que está en la Antártica, recuerden que este agujero en el que nosotros tenemos nuestra capa de ozono, este agujero está en la Antártida. Podría ser nuestro agujero uno de los más pequeños en los últimos 30 años, nuestro agujero de la capa de ozono, ¿no? Recuerden que en la actualidad también existe el Protocolo de Montreal que controla las emisiones del CFC. ¿Qué quería decir emisiones del CFC? Tal vez alguien se acuerda. ¿Qué era esto de las emisiones CFC? Aquí tenemos CFC. Tal vez alguien recuerda qué era esto de las emisiones CFC. No, nadie recuerda. Recuerden que los CFC se les denomina clorofluoruro carbonados y estos CFC provienen de aerosoles climatizadores y de refrigerantes, ¿no? Los CFC, como menciono, son los clorofluoruro carbonados y en la actualidad, como mencionaba, existe un protocolo de Montreal para controlar estas emisiones de clorofluoruro carbonados porque estas emisiones son las que destruyen nuestra capa de ozono. Otra causa de los problemas ambientales es la contaminación del agua. Las principales fuentes de contaminación en este caso son los vertidos humanos, ay, perdón, los vertidos urbanos de aguas residuales y los vertidos industriales. Recuerden que el agua es el recurso esencial para la vida. Y como menciono, las fuentes de contaminación son muy variadas, las cuales pueden ser los vertidos urbanos de aguas residuales y los vertidos industriales. Los vertidos urbanos de aguas residuales podemos colocar ejemplos como los pozos negros, las pozas sépticas y las redes de saneamiento.
También en cuanto a los vertidos urbanos de aguas residuales, provienen de actividades domésticas y también de vertederos de residuos sólidos. En cuanto, en cambio, a mis vertidos industriales, también podemos colocar ejemplos como la actividad agrícola y como la actividad pesquera. Esto en cuanto a las principales fuentes de contaminación. Una de las catástrofes ambientales y humanas más importantes en el mundo, en lo que le respecta a la contaminación del agua, lo vivieron los habitantes de Minamata en Japón, una empresa que vertió metilmercurio aproximadamente durante 30 años. El mercurio en este caso fue ingerido a través de los mariscos y de algas, obviamente de la zona, por lo que hubo miles de personas afectadas por este metilmercurio, ¿no? Recuerden que el mercurio es un metal pesado, el cual es muy perjudicial para la salud, ¿no? Vamos ahora en cuanto a la contaminación de los suelos, que es otra de las causas, ¿no? Recuerden que el suelo es uno de los espacios en los que el ser humano ha influido de manera determinante con sus actividades económicas. Estas acciones a lo largo del tiempo han alterado física, química y biológicamente el suelo, ¿no? Como menciono siempre, las actividades humanas en este caso perjudican y recuerden también que estas acciones a lo largo del tiempo han alterado física, química y biológicamente el suelo, provocando agotamiento, desertización y desertificación. Vamos a ver en este caso qué es desertización y qué es desertificación. Desertización, perdón, es un proceso natural de una región y esta se hace debido al cambio de las condiciones morfológicas, climáticas y ambientales del desierto. La desertificación en este caso es un proceso natural, ¿no? De una región. Y esta desertificación es debido al cambio de las condiciones morfológicas, climáticas y ambientales del desierto. Las causas de mi desertificación son cambios en factores geomorfológicos, dinámicos y astronómicos, pero por la acción humana con actividades como la tala, el sobrepastoreo, agricultura intensiva y otras, se ha agravado este problema de la desertización. Recuerden, la desertización en este caso es un problema, es un proceso natural, pero a través de la acción humana y con las actividades como la tala, el sobrepastoreo, la agricultura intensiva y otras, se ha agravado este problema, ¿no? Este proceso natural. Hablamos ahora de la desertificación. Como menciono, la desertización es un proceso natural y la desertificación, en cambio, es la degradación biológica por la que el suelo fértil y productivo se vuelve improductivo. ¿Por qué en este caso se vuelve improductivo? Porque ya afecta la capacidad de producción que tiene en este caso mi suelo. Repito, en este caso, la desertificación es la degradación ecológica por la que el suelo fértil y productivo se vuelve improductivo. ¿Y por qué se vuelve improductivo? Porque ya se afecta la capacidad de producción. Las causas principales de mi desertificación son la deforestación que provoca erosión y la destrucción de la cubierta vegetal, aparte también de la sobreexplotación de las fuentes de agua. Esas son mis principales causas de la desertificación. Si yo les pregunto, ¿cuáles son las causas de la desertificación? ¿Ustedes qué me van a colocar? Las causas principales de la deforestación, perdón, de la desertificación.
Es la deforestación que provoca erupción y la destrucción de la cubierta vegetal y también la sobreexplotación de las fuentes de agua. Listo. Esto en cuanto a la deforestación, ¿no? Vamos ahora a la deforestación. La deforestación es la pérdida de masa forestal. Repito, la deforestación es la pérdida de masa forestal de un territorio determinado. La deforestación es la pérdida de masa forestal de un territorio determinado. Los principales procesos que han llevado a la deforestación son la explotación petrolera, la minería, la explotación de madera, el uso como material de construcción, la construcción de infraestructura, la explotación de bosques, en este caso la explotación de bosques para la industria de papel y también los incendios forestales. Miren, tengo yo varios procesos que han llevado a la deforestación. Y miren, aquí en esta foto yo he colocado el proceso de deforestación. Pongamos un ejemplo y digamos que aquí se está llevando a cabo la tala de nuestros arbolitos para realizar el papel. Miren, absolutamente todo mi espacio en el que está solo ya la tierrita sin arbolitos, estaba lleno de arbolitos. Pero la tala que ha producido que cada vez se vaya reduciendo más el espacio que tienen, en este caso nuestros arbolitos para vivir. ¿Por qué se reduce el espacio? Porque ya empieza, como menciono, uno de los procesos que han llevado a la deforestación, que es que la explotación de bosques para la industria del papel. Miren, todo lo que yo subrayo de amarillo estaba lleno de árboles, pero debido a a la tala de nuestros arbolitos, se va disminuyendo, ¿no? Y en este caso se produce la deforestación, porque sería de una forma diferente esto de la deforestación si nosotros taláramos los árboles, pero así como talamos los árboles, plantemos otros arbolitos. Porque así, pues, se puede decir que evitamos un poco la deforestación. ¿Qué creen ustedes tal vez otro proceso en el que pueda evitar la deforestación? ¿Quién me dice otro proceso para evitar la deforestación? Ejemplo, tal vez que ustedes quieran dar, que pueda evitar esto de la deforestación. Aumentar las áreas de plantación para nuevos bosques y ampliar las existencias. Muy bien, Steven, muy bien, ¿no? Como nos menciona Steven, podemos aumentar el área para que exista la plantación de más arbolitos y así formar un bosque en el que también podemos evitar la deforestación. Muy bien. Podemos también, otro ejemplo que podemos colocar sería evitar que tal vez en nuestras zonas, si es que existen varios arbolitos, pues evitar la tala, ¿no? Y mejor cuidarlos, que estén bien lindos en este caso para también evitar la deforestación, ¿no? Muy bien, Steve. Seguimos. Vamos con otra causa, que es la pérdida de la biodiversidad. Y esto tiene que ver también con la deforestación, ¿no?
Recuerden que varias de nuestras especies, ya sean de animalitos o de plantas, existen obviamente en los bosques, pero si nosotros talamos los bosques, ¿qué sucede? Pues se pierde también todos los que viven en estos bosques, ¿no? Se pierden todos los que viven en nuestros bosques porque ya no tienen su hábitat natural para vivir. Y por ello puede también existir la pérdida de la biodiversidad. Recuerden que la biodiversidad comprende las especies vegetales, animales, microorganismos y la variabilidad genética presentes en ellos. Además de los ecosistemas de los cuales forman parte. Como menciono, la biodiversidad comprende las especies vegetales, animales, microorganismos y la variabilidad genética presentes en ellos. La pérdida de la biodiversidad se debe a varios factores, como la sobreexplotación de los recursos naturales, en este caso sin permitir su reposición de manera natural. La sobreexplotación de los recursos naturales, pues obviamente como menciono, si se le denomina sobreexplotación, es que no permite su reposición de manera natural. Y como no permite la reposición de manera natural, pues obviamente existe la pérdida de la biodiversidad. Otro, en este caso, factor es la pérdida de los hábitats de las especies. Como mencionaba, si nosotros talamos los bosques, perdemos los hábitats de las especies. Contaminación del medio ambiente, también en este caso un ejemplo de la contaminación del medio ambiente, si por ejemplo estamos en un bosque que vamos a visitar y tal vez nosotros botamos los desechos, pues existe la contaminación del medio ambiente, porque no botamos en este caso en donde corresponde, que es en el tacho de basura, si nosotros lo botamos ahí, en medio del bosque, pues es contaminación del ambiente. Otro factor también es la introducción de especies exóticas invasoras. ¿Qué quiere decir esto de introducción de especies exóticas invasoras? Pues quiere decir que, por ejemplo, yo traigo una especie del oriente y quiero introducir a esa especie en un bosque de la costa, pues resulta ser invasora. ¿Por qué? Porque se escabulle en otros hábitats que en este caso no son parte de esta zona. Y ahí existe, como menciono, es una especie exótica invasora, porque daña en este caso a las especies que sí son nativas se podría decir, como estamos hablando de un ejemplo del oriente y de la costa, pues que sean nativas de la costa, del oriente, ¿no? Otro factor son los efectos ocasionados por el cambio climático. Al hablar de efectos ocasionados por el cambio climático, pues puede ser que nuestra biodiversidad no esté acostumbrada mucho al calor y debido a este cambio climático ha generado un poco, en este caso, de la alza de las temperaturas y como mis animalitos no están acostumbrados a esta temperatura tan alta, pues en este caso pueden morir, ¿no? Y por ello también son los efectos ocasionados por el cambio climático. Finalmente, hablamos sobre el mal manejo de residuos, que en este caso nosotros tenemos dos tipos. Recuerden que el crecimiento de la población humana está relacionado de manera directa con la producción de residuos. Y esta producción de residuos pueden ser urbanos y pueden ser industriales. Recuerden que los residuos urbanos son aquellos que se generan durante las actividades diarias. Y los residuos industriales son producidos por las actividades productivas. Ejemplos de mis residuos industriales, nosotros tenemos a los inertes, a los tóxicos y peligrosos, a los sanitarios y a los agrícolas y ganaderos. En cuanto a mis inertes, son aquellos que no reaccionan para formar otros compuestos peligrosos. Ejemplos de mis residuos industriales inertes serían los escombros. Como su nombre mismo lo dice, son inertes, pues no reaccionan para formar otros compuestos peligrosos. Tenemos otro tipo de residuos industriales que son los tóxicos y peligrosos. Estos tóxicos y peligrosos son inflamables.
Son irritantes, nocivos, cancerígenos y corrosivos. En cuanto a mis residuos industriales sanitarios, son generados por centros hospitalarios. Y finalmente, en cuanto a mis residuos industriales agrícolas y ganaderos, pues estos son residuos potencialmente contaminantes que pueden incidir en el entorno. Hablamos ahora del derrame, de los derrames del petróleo y el impacto que causa de manera inmediata es la fijación de una película en la superficie, ya sea terrestre o marina, que impide la entrada de la luz normal. Posteriormente, en este caso, existe una contaminación aguda que puede llevar incluso hasta la muerte de los organismos. Recuerden que ¿por qué puede llevar hasta la muerte de los organismos? Porque el petróleo tiene una composición súper tóxica, ¿no? Y a largo plazo también causa daños en los sistemas de los organismos que ingieren, en este caso, que el petróleo, ¿no? Como menciono, recuerden que el petróleo forma o fija una película en la superficie. Y miren, en la foto nosotros podemos ver la película que forma el petróleo en la superficie. Recuerden que la superficie puede ser terrestre, como tengo en la foto, o puede ser marina, que también existe la película que forma en cuanto en el agua, ¿no? En el agua también forma el derrame de petróleo una, una película. Recuerden que existe una contaminación aguda en cuanto al derrame de petróleo, que puede llevar incluso a la muerte de los organismos que ingieran, en este caso, el agua con petróleo. Porque recuerden, como menciona, el petróleo tiene una composición tóxica y a largo plazo puede causar daños en los sistemas de los organismos que menciono que han ingerido la, el agua con petróleo, ¿no? Listo. Tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud. No, Jessy. Listo, entonces nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy, ¿no? Ya voy a colocarles el video y el deber también. Y con eso igualense también en los deberes que tengan. Y, y como menciono, ya voy a colocarles el deber, ¿no? Listo. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Que tengan una buena tarde. Hasta luego con todos, chicos.